escuchan ahí? Sí, profe. Sí, Bien. sí. Siguiendo un poco con las tareas, a ver, que una consigna que va a resumir todo lo que vimos recién es esto. Demuestre que una empresa bajo caso 2 genera menos empleo que una empresa para caso 1, para cualquier salario dado. ¿Bien? ¿Cómo van a demostrar eso? Bueno, primero demostrando todo esto, lo cual implica hacer muchas subdemostraciones para poder demostrar todos estos detalles, donde van a ir capaz que más de una página completa con demostraciones de esto, para llegar a deducir esto, al punto de que puedan concluir el formato de esta gráfica y cerrar la consigna mostrando así. Supongamos que este es un salario cualquiera, W0, tac, tac, tac. Este sería el empleo generado, L bajo caso 2. Y este sería el empleo generado, L bajo caso 1. Entonces, para cualquier salario vigente, el hecho de que el caso 2 esté por debajo del amarillo, eso me permitiría afirmar de que para cualquier salario que esté vigente en el mercado laboral, caso 2 siempre genera menos empleo que caso 1. Entonces, es crucial poder demostrar de que la gráfica roja está por debajo de la amarilla. Y para demostrar eso, bueno, hay que hacer todos estos pasos que hicimos recién. Entonces la consigna dice, demuestre que una empresa bajo caso 2 genera menos empleo que una empresa bajo caso 1 para cualquier nivel de salario, para cualquier función de producción y para cualquier función de venta. Esa es la consigna. ¿Queda claro? Es puramente teórica, analítica, deductiva. Bueno, vamos ahora a ilustrar esto con algún ejemplo. Y vamos a compararlo después. Datos. Función de demanda. Vamos a poner 100 sobre P al cuadrado. Vamos a probar con esta función. Luego si hay que hacer algún cambio lo hacemos. 100 sobre P cuadrado. Esa es la función de demanda. La función de demanda del bien X, ¿no? El que estaría arriba. Una función de producción que sea 3L a la 0,5 y un salario de 7 pesos. Con estos datos, la consigna es determine cuál sería la cantidad de trabajadores que maximiza los beneficios de esta firma, que opera en un mercado monopólico, en el mercado del bien final, y competidora perfecta en el mercado del factor. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Qué es lo primero que habría que hacer? Primero, calcular la función inversa de demanda. La función inversa de demanda, bueno, ¿cómo calculamos? Despejamos P de acá. ¿Y P a qué quedaría igual? 100 sobre X, todo a la 1/2. ¿Están de acuerdo? Despejamos P de acá, este P pasa multiplicando el X dividiendo, y luego el cuadrado pasa como 1 dividido 2. Siempre traten de evitar de escribir raíces, escribir todo como productos de potencias, y quedaría ahí. Lo podemos compactar un poquito más, si quieren, como 100 a la 1/2, que es raíz de 10, que es 10, por X a la menos 1/2, si quisieran. ¿Está? ¿Está de acuerdo? Maximizar beneficios totales en función de L. ¿Cómo armamos la función de beneficios? Recuerden que la función de beneficios tenía este formato. El ingreso total del factor. Habíamos hecho una distinción entre lo que era el ingreso total a secas y el ingreso total del factor. El ingreso total a secas es cuando depende de X o de Q, el volumen de producción, y el total del factor es cuando depende de L. Menos el costo
total del factor también en función de L. Entonces, el ingreso total del factor, ¿qué formato tenía? P de Q de L. P de X de L por X de L menos W por L. Entonces, siguiendo esta estructura teórica, tratemos de escribirlo ahí. ¿Cómo quedaría? P de X de L, ¿cómo escribimos eso? P es la inversa de demanda, evaluado en X de L, que es la función de producción. Esta. ¿Cómo 100. quedaría? 100. ¿En medio? Si era un medio, directamente ponemos 10. ¿Está? Ah, sí. ¿Sí? Ponemos acá 10 por X a la menos un medio. Ahí está. 10 por, con cuidado, la 3L sustitución. sería. Sí, 3L a la 0,5. Noten de que eso es 10 por X de L, P de X de L. X evaluado en L. Elevado todo eso a lo menos un medio. Elevado a la menos medio, bien. A la menos medio. Por 3L a la 0,5. Elevado a la 0,5. a la 0,5. Bien. Menos el W, que es 7 por L segundo dato. ¿Queda claro? Es clave cómo pasamos de acá a acá, ¿no? Entonces, fíjense, yo enchufo un L, ese L, en este paréntesis, se convirtió en producción final. Esa producción final metida en, este paréntesis no es necesario, es a los efectos visuales. Enchufo un L, se convierte en producción final en X, ese X yo lo enchufo en la inversa de demanda, y todo este corchete me dice el precio que yo debería fijar para poder vender las X unidades que fabricaron estos L trabajadores. ¿Bien? Por la cantidad de unidades fabricadas por estos L trabajadores. Acá están. Estas son las unidades que fabrican esos L trabajadores, X de L. ¿Bien? Menos 7 por L el costo, porque cada L que contrato me cuesta 7 pesos de salario. ¿Está bien? Entonces ahora podemos hacer distributivas, juntar exponentes, etcétera, etcétera. ¿Cómo quedaría esto? A ver, 3, 10, 30. No, a ver. Vamos a juntar todos los números. Tenemos 10 por un lado. Luego tengo 3 a la menos un medio. Y tengo 3 de este otro lado. ¿Bien? Esos serían todos los números. Potencias de L. ¿Qué tengo? Tengo L a la 0,5 por menos un medio. Eso es menos un cuarto o menos 0,25. ¿Va bien? Por el L a la 0,5. ¿Va bien? ¿Sí o no? Sí. Y por L a la 0,5 menos 7L. Bueno, acá tratemos de compactar todo esto. Calculadoras. 30 por 3 a la menos un medio. Cuando eleven ahí, cuidado, coloquen paréntesis y demás. 3 a la menos 0,5 sería. ¿Cuánto da ese número? ¿Cuánto da? ¿Puede ser 17,32? Puede ser, sí. Sí, da eso. Bien, 17,32. L a la cuánto queda? Menos 0,25 por L a la 0,5. Producto de potencias de igual base. Los exponentes se sumaban algebraicamente con su signo. Y me queda L A la 0,25. a la 0,25 positivo. Bien. Menos 7L. Fíjense que hasta acá no he hecho nada, simplemente he reexpresado la función de beneficios. Max, beneficio total es función de L, y L es la variable de elección. Fíjense que acá queda, yo enchufo un L,
directamente y esto me devuelve el ingreso total del factor. Ya están todas las operaciones hechas. Y acá enchufo un L y me da el costo total del factor. Ingresos menos costos. ¿Bien? Entonces ahora derivamos, derivada del ingreso total del factor con derivada del beneficio total con respecto a L, y eso me queda 0,25 por 17,32 por L a la ¿cuánto? A la menos. Menos 0,75. Sí, menos 0,75 menos 7 igual a 0. Vean. 0,25 por 17,32 es 4, 4,33. 4,33. Entonces, L en un solo paso, ¿cómo quedaría? 7 dividido 4,33. Y todo esto elevado a la ¿cuánto? A la 1 dividido menos 0,75. ¿Sí? No se olviden del menos. A ver, lo escribo con más. 0,75. ¿Está bien? ¿Cuánto da esto? $0,53, creo. Sí, puede ser. Sí, 0,53, entonces esta es la respuesta, ¿no? ¿Cuántos trabajadores debería contratar para hacer máximo sus beneficios? Bueno, 0,50. Esto podría estar en unidades de 1000, o sea que no se preocupe. 0,53. Esa es la cantidad de L que haría máximo los beneficios. ¿Bien? Bueno. Llegó la hora entonces de graficar algunas cosas. Fíjense que acá, cuando calculamos esto es el ingreso total del factor. Y esto que está puesto acá es el costo total del factor. Cuando derivamos toda esta expresión, toda esa expresión que está acá, al derivar el ingreso total del factor se transformó en ¿qué? En el ingreso marginal del factor. ¿De acuerdo? Para que identifiquen dónde están cada una de las cosas. Y el 7 ese es el salario, ¿no? Eso es importante porque luego tenemos que graficar esas expresiones. Entonces es bueno que las vayamos asentando. Ingreso marginal del factor. Aquí es igual 4,33 por L a la menos 0,75. Esa es la función ingreso marginal del factor. Entonces vamos a graficarlo. Acá colocamos el salario, acá el L. ¿Cómo es la gráfica de esta expresión? L a la menos 0,75. ¿Cómo graficamos eso? ¿A qué familia funcional perteneces? ¿Una racional? Es una función racional porque ese menos implica que es 1 dividido L a la 0,75. Una función racional, y si uno toma límites a infinito y 0, tiene la forma natural de un hipérbole. Algo así. Más o menos. ¿Bien? Esa sería la función de ingreso marginal del factor de L, que recuerden que es la demanda en el caso 2. Vamos ahora a colocar el salario de 7. Supónganse que el salario de 7 está acá, un salario de 7. Y al salario de 7,
¿cuánto se contrata? 0,53. 0,53, recuerden que es el L óptimo, y este 7 es el salario, el dato. El salario. Bien. Ahora, ¿cómo comparamos esto? Bueno, antes de hacer la comparación, veamos otros detalles más. Esta firma contrata 0,53 trabajadores al salario de 7. ¿Cuántas unidades produce? ¿Cuántas unidades vende en el mercado del bien X? ¿Cómo las calculamos? Y ahí le reemplazamos el L en la de producción. Claro, esa sería la oferta, si se quiere, o el equivalente a la oferta. Entonces, la producción óptima va a ser 3 por L a la 0,5, esa es la función de producción, y ahí evaluamos 3 por 0,53 a la 0,5, ¿sí? Ahí enchufo el óptimo. Entonces, la producción óptima es 2,18. 2,18. Entonces, es la cantidad de unidades finales que vende. Pero, para lograr vender esas unidades, como es un monopolio, él tiene que decir el precio que va a fijar. ¿Cuál es el precio que tendría que fijar este monopolista para lograr que el mercado le acepte esas 2,18 unidades que quiere vender? Y ahí tendríamos que reemplazar en la inversa de la demanda. En la inversa de demanda, usamos alguna de estas versiones. ¿Sí? Entonces, el precio óptimo sería 10 por la producción óptima. Noten que estamos siguiendo esta expresión, x a la 1 medio, elevado a la menos 1 medio. Ahí noten que hice la sustitución. ¿Y eso cuánto da? El precio óptimo que cobro. $6,77. Sí, 6,77. Ese es el precio entonces. Fíjense entonces cómo de acá tenemos todos los datos para la estructura. Piensen en el circuito económico, ¿no? Familias, empresas. Se contratan 0,53 trabajadores a un salario de 7. Y acá arriba se venden 2,18 unidades a un precio de 6,77. Noten cómo están los precios y las cantidades de cada uno de los bienes y servicios que se transan. Arriba, bien final, y abajo, el mercado del factor. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Cómo interpretar los resultados y ubicarse? Bien, una vez que tenemos toda esta representación, lo que viene ahora es comparar. Comparar cuáles hubiesen sido los resultados, al menos en términos de salario, si esto hubiese operado en una firma con competencia perfecta. Para ello, recordemos la demanda, la función inversa de demanda en competencia perfecta, en el caso 1. Eso era el valor del producto marginal. Y el valor del producto marginal era el precio por el producto marginal. Bien. El precio, vamos a tomar el precio óptimo, 6,77. Y el producto marginal, tomamos esta función, la derivamos, y me queda 0,5 por 3 por L a la menos 0,5. ¿De acuerdo? Ese es el producto marginal y este es el precio. Y ese es el producto marginal. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta expresión, ¿cuánto me queda? 6,77 por 0,5 con 3. ¿Cuánto queda? 10, 10,15. 10,15. 10,15. A la menos 0,5. A la menos 0,5. Bien. Y bueno, esto sería el valor del producto marginal. Bueno, noten de que esta función, si yo tuviese que graficarla, fíjense que el exponente es menos 0,5 comparado con el menos 0,75, o sea que ya por este lado es grande. Y por otro lado el 10,15 comparado con el 4,3 es mayor. O sea que no hay duda de que el valor del producto marginal
deberíamos ubicarlo por acá arriba, siendo también una función racional, pero con más o menos esa estructura. ¿Está bien? Y sería el valor del producto marginal que lo hemos puesto en naranja. ¿Queda claro por qué va por arriba? ¿Sí? Bien. Aparte ya lo habíamos demostrado que para todas las funciones ocurre. Bien. Lo que yo quisiera comparar ahora es esto. Miren. Esta firma contrató 0,53 trabajadores y les pagó a cada una 0,7. Si estas 0,53 personas hubiesen estado trabajando en un mercado con estructura tipo caso 1, fíjense que hubiesen sido remuneradas a el valor de su producto marginal. O sea, a un punto que esté sobre esa curva. ¿Entendido? Entonces, ese salario que vamos a calcular ahí, ¿cómo lo calculamos? ¿Usando qué expresión? Esta, el valor del producto marginal. Bien. Entonces acá colocamos 10,15 por, acá va el L, 0,53 a la menos 0,5. ¿Cuánto da esto? Da 13,94. 13,94. Bueno, 13,94. Ahí tenemos el valor del producto marginal. O sea que 13,94 sería el monto por el cual serían remunerados estos 0,53 trabajadores si es que operasen en una empresa tipo caso 1. ¿Sí? Que es esta. En naranja es el valor del producto marginal. Entonces fíjense que esa diferencia entre el 7, esa diferencia entre el 7 y el 13,94, ese salario de menos que se le paga en este sector, que son 6,94, estos 6,94 es lo que vamos a llamar esa diferencia salarial entre lo que se paga en esta industria tipo caso 2 versus la que se cobraría en una caso 1. Esos 6,94 de diferencia es lo que vamos a llamar la explotación monopolística. Monopolística. Y que vamos a simbolizar después como explotación MN. La explotación monopolística. ¿Sí? Entonces, ese es el salario inferior que se les termina pagando a estos trabajadores como consecuencia de que esta firma es monopolio en este mercado del bien final, y esa explotación que hace el consumidor a la hora de venderla indirectamente también se traslada al mercado laboral a la hora de generar empleo. ¿Queda claro? Sí. Sí. Profe, Sí. Sí, y eso también se debe en parte a que, como es un monopolio, digamos, cuando vende una unidad más, disminuye el precio, que le paguen menos. En realidad hay una mezcla de efectos. O sea, termina pagando menos porque contrata menos personas. Ah, ¿Sí? Y contrata menos personas porque necesita vender menos unidades que las que vendería en competencia perfecta. Si recordamos de los cursos básicos, un monopolio siempre vende menos unidades y más caras que una firma de competencia perfecta, que vende muchas más unidades y más baratas. Entonces, esa explotación que arranca en el mercado del bien, acá arriba, indirectamente se traslada. ¿Sí? Entonces, como vende más caro y vende menos unidades, ¿sí? Porque le conviene hacer eso, esas menos unidades que contrata, que decide vender de manera óptima, se traducen en menos empleos que contrata o indirectamente en menos salario que paga. Y de ahí vendría. O sea, hay una mezcla de muchos efectos precio, cantidad, que están muy entrelazados. Entonces, y de alguna manera tiene que ver con esa demostración general que ustedes tienen que hacer de tarea, que
es la que hemos hecho recién, que siempre el caso 2 contrata menos o, bueno, paga menos, como lo que hemos visto acá. ¿Queda claro? Con esto damos fin al caso 2. ¿Preguntas, dudas? Bien. Vamos ahora al caso 3. Los casos 3 y 4 ponen la atención ahora en distorsiones que podrían ocurrir en el mercado del factor. Entonces, ahora en el mercado del factor podría ocurrir que no haya una única firma generando empleo, no haya una única firma que quiera contratar personas, sino que esa firma sea la única que genere empleo. Entonces, si alguien quiere trabajar, va a tener que trabajar para mí, porque soy el único. La única firma, la única que genera trabajo es esta empresa, ¿está bien? Cuando ocurre que hay un único agente en el lado de la demanda, y en este caso, como es demanda del factor, la demanda está dada por la empresa. Cuando ocurre eso, ese único demandante recibe el nombre de monopsonio, que sería el equivalente al monopolio, pero del lado de la demanda. Entonces vamos a hablar un poquito antes de monopsonios. Monopsonio, que vamos a simbolizar a veces como MS. Monopsonio. Bueno, entonces, como es un monopsonio, es la única firma que genera empleo. Bien. En consecuencia, este monopsonio va a pagar no el salario que se determina en el mercado, porque ahora el mercado está constituido del lado de la demanda solo por ella. Entonces va a trabajar, va a pagar el salario que ella quiera. ¿Entendido? Entonces ahora la firma ya no es más tomadora de precios en el mercado salarial, ya no es más salario aceptante, sino que fija el salario que a ella se le ocurre. Y obviamente va a fijar aquel salario que haga máximo sus beneficios. ¿Bien? Pero también, como consecuencia de esto, esta firma, una firma de competencia perfecta, ¿se acuerdan cuando hablamos de los costos? El costo total del factor, cuando hablábamos de los costos. Y cuando era competencia perfecta, o sea, caso 1 o caso 2 en el mercado del factor, escribíamos los costos como W por L, ¿se acuerdan? Y colocábamos al W como una constante, un valor fijo, 7 en el ejemplo anterior, un W genérico, pero ese W era una constante, y reflejando la idea de que como era una de las tantas miles de firmas que demandaban trabajadores, si quería contratar más personas no tenía por qué pagar un salario distinto, más alto o lo que fuere. ¿Está bien? Entonces, esta firma, ahora, si se transforma, esto era en el caso 1 o 2, que eran competidoras perfectas en el mercado de factores, ¿no? En el caso 3 o 4, el costo total del factor ahora va a ser W de L por L. Que significa que el salario ya no va a ser una constante, sino que lo va a determinar la firma. Pero, nosotros ya vimos, la clase anterior, la función de oferta. Supongamos que, recuerden que por el lado de la oferta, en el caso de la oferta laboral, tenía pendiente positiva, ¿se acuerdan? La oferta laboral. Vamos a dar WS, la inversa de la oferta laboral, L y W. Recuerden que detrás de la oferta laboral estaban los trabajadores, y para cada salario posible ellos decidían de manera óptima cuántas horas estaban dispuestos a trabajar para maximizar su utilidad. Recuerden que habíamos visto todo ese problema, y los trabajadores no trabajaban porque sí, sino que lo hacían para ganar dinero, para comprar las cosas que efectivamente le daban felicidad. Entonces, de ese argumento habíamos deducido una función de oferta y tenía pendiente positiva. Era un ejemplo que era asintótica 12, ¿se acuerdan? Bueno, eso que hicimos aquella vez. Resulta que la función de oferta es positiva. ¿Eso qué significa? De que si la firma se le ocurre fijar el salario W, y que pueda hacerlo porque es la única que genera empleo, entonces puede fijar el salario que quiere, está bien, ella puede fijar el salario que quiere,
pero las familias van a determinar cuántas horas quieren trabajar a ese salario que la empresa fijó. Y si por algún motivo la firma necesitase contratar un trabajador extra, ¿sí? Fíjense que va a tener que aumentar el salario. Ofrecer un salario W1 si es que quiere que más personas trabajen para ella. Noten de que esto no ocurría antes, en el caso de competencia perfecta. Si una firma quería contratar más trabajadores, podía hacerlo y no había necesidad de subir el salario, porque esta firma era una de las tantas miles que generaba empleo. Entonces, que esta firma contrate 10 o 20 trabajadores más, ni siquiera le movía el amperímetro a el mercado laboral. Que esta firma contrate 10, 20 trabajadores más es insignificante en cuanto al gran tamaño que tiene eso y en cuanto a tan pequeña es esa firma en relación al mercado. En cambio, ahora, como es la única firma que genera empleo, si quiere aumentar o disminuir la cantidad de personas, necesariamente tiene que variar el salario que paga para inducir a más personas, a que quieran trabajar. ¿Notan la diferencia? Sí. Ahora el salario no es más constante. El salario que va a tener que pagar, bueno, va a depender de cuántos trabajadores quiera contratar. Si quiere contratar más o menos, bueno, va a necesitar calcular. Entonces, fíjense que este W de L que hemos colocado acá sería una especie de función inversa de oferta. Así como yo tengo, a ver, L de S como una función de W, yo acá enchufo un W y esto le indica al trabajador cuántas horas quiere trabajar de manera óptima. Yo podría despejar de acá el W y tener la función inversa de L. Entonces yo enchufo una cantidad de trabajadores y esto me indicaría cuál es el salario que yo debería fijar para que esa cantidad de trabajadores que yo quiero que trabajen para mí decidan óptimamente hacerlo. ¿Entendido? Entonces la función inversa de oferta va a tener una importancia muy grande para estas empresas tipo 3 y 4 porque les va a indicar cuál es el salario que ellas tienen que fijar para que L personas quieran trabajar para él. ¿Se entiende? Entonces, por eso este W en función de L. En función de cuántas personas quiera contratar, dependiendo de eso, es que va a tener que fijar un salario mayor o menor. Esa función W de L genera justamente esa respuesta, el salario a fijar. ¿Bien? Sí. Pero ahora, ¿qué ocurre? Así como no tengo el costo total del factor, recuerden que le agregamos la función, la palabra factor, cuando esto depende de L, y costo total cuando depende de X, que es la producción final. Es una terminología. Entonces, ahora yo me podría preguntar, bueno, ¿cuál es el costo marginal del factor? ¿Qué es lo que es el costo marginal del factor? Bueno, ¿cuánto le cuesta a la firma contratar a un trabajador extra? En el caso 1 y 2, como es salario aceptante, un trabajador extra, ¿cuánto le cuesta a esta firma? Si fuese el caso 1 o 2. Si quiere contratar a un trabajador extra, bueno. W. W le va a costar. Claro. Si quiere contratar a un trabajador extra, bueno, ¿cuánto le cuesta en términos de incremento de costo? Bueno, le tiene que pagar W y eso es lo único que se van a ver modificados sus costos. Pero ¿qué pasa ahora en una empresa tipo 3 o 4, cuando es la única? Bueno, si quiere contratar un trabajador extra, miren esto. O sea, un trabajador extra sería irse de L0 a L0 más 1, o sea, saltar de acá a acá, tener un cambio de L igual a 1, ¿no? Una variación. Si quiere moverse de acá a acá, fíjense que va a tener que pagarle un salario más alto. Pero ese salario más alto no solamente se lo va a tener que pagar a este individuo extra que contrata, al L0 más 1, sino que se lo va a tener que pagar a todos, los otros también. ¿Entendido? Entonces fíjense que los costos salariales antes del cambio eran, por ejemplo,
toda esta línea. Perdón. Antes de los cambios, los costos salariales estarían dados por W por L. Entonces, todo este rectángulo hace referencia al costo salarial, o sea, todos los gastos que tiene la firma en pago de salarios. W por L. Ahora sí, aumenta la planta en un trabajador más. Fíjense que sus costos ahora crecen a todo este valor. Crecen no solamente porque contrata una persona más, sino que crece también porque tiene que pagarle más a todos los trabajadores que ya estaban trabajando para él. ¿Se entiende? O sea, fíjense que los costos salariales aumentan mucho más que el salario extra que se le paga a esta persona. ¿Queda eso claro? Lo vamos a recalcular con todos los detalles. Este costo marginal del factor claramente es la derivada del costo total del factor con respecto a L. Entonces calculamos la derivada de esto, regla del producto, W' de L por L, ¿sí? Derivada del primero por el segundo sin hacerle nada, más W de L por la derivada de L con respecto a L, que es 1. Que es 1. Entonces, bueno, directamente lo escribimos así, W' de L por L más W de L. Esto es el costo marginal del factor. Miren de que este costo marginal tiene dos componentes. Un componente que está dado por W de L. W de L, ¿qué es lo que es? Es el salario extra que tiene que pagarle a la nueva persona que contrate. ¿Está bien? Y claramente es positivo, ¿no? Es un mayor costo. Contratando a una persona tiene que pagarle este salario. Pero a su vez, tiene que pagarle un salario extra, que es W' de L, que es la diferencia salarial. Ese diferencial salarial es lo que podemos interpretar como el W'. El diferencial de L, el diferencial salarial, es los pesos extra que tiene que pagarle a cada uno de las personas que ya estaban trabajando para él. ¿Sí? Ese es el diferencial. Entonces, en términos de un gráfico, podríamos interpretar este nuevo efecto como, lo voy a poner en naranja, ¿sí? Como este rectángulo. Este rectángulo en naranja sería esa expresión que yo he colocado acá. ¿Lo ven? El diferencial salarial W' por el L original. Esa es la base y la altura es el diferencial salarial. ¿Bien? Mientras que el otro tiene W de altura, acá arriba, y una base de 1. A ese lo podemos poner en claro. No, celeste. Está bien. Toda esta expresión es la que podemos colocar acá en celeste. Entonces, fíjense que contratar a un trabajador extra para la firma tiene un incremento dado en lo que le pagamos a esta nueva persona, WDL, más lo demás, el extra que hay que pagarle a cada uno de los otros. Entonces, como para que el mercado laboral como para que estos individuos quieran trabajar una hora extra o para que una persona más quiera trabajar para mí, yo tengo que ofrecerles un salario extra para tentar a alguien a que quiera trabajar una hora más. Tan pronto como a esa persona la tente con un salario más alto, automáticamente también tengo que aumentar el salario a todos los otros que ya estaban trabajando antes para mí. Entonces eso me incurre en un doble costo. Entonces la suma de estos dos efectos, noten que ambos son positivos, este también es positivo, ¿sí? Ambos son positivos, entonces me da que este costo es mucho más grande. Obviamente, este costo marginal del factor, ¿sí? Lo vamos a escribir de vuelta acá abajo. Acá tengo L. Y acá tengo W. Acá habíamos graficado a la función inversa de oferta.
Fíjense que si yo comparo este costo marginal del factor de L, que es W' de L por L más W de L, si yo lo comparo contra W de L, que es la inversa de oferta, fíjense que si yo comparo esta expresión con esta otra, fíjense que los dos tienen W de L, o sea que el que gane la batalla va a estar dado por el signo de este primer término. Ahora, W' de L es la derivada de la inversa de oferta con respecto a L. Y, o sea que es la pendiente de la función de oferta. Pero la función de oferta tiene pendiente positiva. Con lo cual, este término es positivo. La función de oferta tiene pendiente positiva. La cantidad de trabajadores no puede ser un número negativo, es siempre un valor positivo. O sea que todo este término es positivo, o sea que el costo marginal del factor le suma a la inversa de oferta un término positivo. O sea que el costo marginal del factor es estrictamente mayor que la inversa de oferta. Entonces, si yo tuviese que graficar el costo marginal del factor, que es lo que voy a representar acá en color azul, si yo tuviese que representar geométricamente el costo marginal del factor en la misma gráfica de la inversa de oferta, al costo marginal del factor tengo que representarlo como una función que está por arriba de la inversa de oferta. ¿Queda claro lo que hemos demostrado? Acá hemos demostrado que el costo marginal del factor, es decir, lo que le cuesta a una firma contratar a un trabajador adicional, siempre es mayor que la inversa de oferta. Es decir, siempre es mayor que el salario extra que hay que pagarle a una persona para que decida trabajar. ¿Queda clara esta demostración? El costo marginal del factor siempre se encuentra por encima de la función inversa de oferta. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno. Ahora vamos a ir entonces al caso 3, efectivamente. Caso 3. Los datos que necesitamos para esto son: hay un precio que está fijado en el mercado del bien. Recuerden que en el mercado del bien, recordemos que lo que era caso 3, que era competencia perfecta en el mercado del bien final, y era un monopsonio en el mercado del factor. Esto era en el bien X, esto era en el bien L. Está bien, ese era el caso 2, 3. Entonces, como dato necesito el precio en el mercado del bien X, que es competidora perfecta, es precio aceptante. Necesito una función de producción. Y necesito una función de oferta. Una función de oferta. Una función de oferta. Esos son los 3 datos con los cuales yo voy a construir la función de beneficios de una firma que opera en caso 3. ¿Cómo sería esto? A ver, maximizar beneficios totales en función de L igual a ingreso total del factor menos costo total del factor. El ingreso total del factor siempre tiene el formato, el precio por la cantidad X de L, y el costo total del factor es W, ¿sí? W de L por L. W de L porque ahora ya no es más salario aceptante, sino que él fija el salario, como analizamos recién. Y en cuanto al mercado del bien X, fíjense que es precio aceptante. El precio del bien final está fijado, porque es una de las tantas miles de firmas que vende X. Bien. Por la función de... Esto es una constante por la función de producción. Entonces, precio por cantidad menos los costos. Ese sería entonces el formato
de la función de beneficios. Noten cómo esta primera parte, este primer término, es muy parecido al caso 1. ¿En qué diferenciamos el caso 1 del caso 3? En los costos. En el caso 1 teníamos competencia perfecta y competencia perfecta. Era precio aceptante en el mercado del bien y precio aceptante en el mercado del factor. Acá es precio aceptante en el mercado del bien, por eso coloco P constante, pero es monopsonio en el mercado del factor. Entonces la diferencia solamente está en este término que antes era W constante. ¿Queda claro la visualización? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, una vez que tenemos el planteo, vamos a calcular la condición de primer orden, la CPO, la condición de primer orden, que es la derivada primera. Derivamos el beneficio total con respecto a L. Y acá, ¿qué es lo que me queda? El precio por la derivada de X, ¿sí?, con respecto a L, que eso es el producto marginal, menos, a ver, a todo esto es lo que llamamos el costo total del factor. Lo vamos a escribir así, la derivada del costo total del factor con respecto a L igual a 0. Ahora, precio por la derivada de X con respecto a L era el producto marginal. Precio por producto marginal de L. Y esto, la derivada de costo total con respecto a L, es lo que recién calculamos. Es lo que llamamos el costo marginal del factor, que era esa gráfica que está por arriba de la función inversa de oferta, de L igual a 0. Entonces, la condición de primer orden, fíjense que esto yo lo puedo escribir así, como el valor del producto marginal, ¿sí?, el valor del producto marginal igual al costo marginal del factor, de L, ¿no? Y acá también podríamos poner L. A ver. El valor del producto marginal de L igualado al costo marginal del factor. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, fíjense que de acá surgiría el L óptimo de resolver esa ecuación, ¿no? Ahora, representemos todo esto. Acá yo tengo L, acá W o los salarios. Acá yo podría representar a la función de oferta, la función inversa de oferta. Esto es cuánto quieren trabajar las personas. El valor del producto marginal, bueno, ya habíamos visto que es una función que tiene, vamos a ponerla en amarillo, pinza decreciente, bien, ya lo habíamos demostrado antes. Y el costo marginal del factor, demostramos hace un ratito, que está por encima de la función inversa de oferta. Costo marginal del factor en función de L. Y esto en amarillo es el valor del producto marginal en función de L. ¿Dónde va a estar el L óptimo? Bueno, en aquel L en donde estas dos funciones se igualen. O sea, el óptimo va a estar acá. ¿Lo ven? Esa es la elección óptima. ¿Está bien? Ahí está el óptimo. Ahí tendríamos el L estrella. Y acá tendríamos el salario estrella que después se transforma. ¿Queda claro la interpretación de esto? Sí, profe. Tengo la función de oferta que tiene pendiente positiva por definición. Tengo el costo marginal del factor que está representado por encima de la inversa de oferta, como demostramos recién. Y tengo el valor del producto marginal, una función decreciente, como demostramos hace un rato. ¿Bien? Entonces el óptimo se daría cuando se igualan estas dos cosas. ¿Bien? Acá, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, si esto fuese un mercado tipo caso 1, ¿sí? O sea que en este mercado no hubiese distorsiones,
el salario de equilibrio se determinaría con demanda, que es el valor del producto marginal en el caso 1, con la oferta. O sea, se determinaría en este punto. O sea, que si este mercado, en vez de ser un mercado tipo caso 1, fuese un mercado caso, perdón, en vez de ser un mercado caso 3, fuese un mercado caso 1, fíjense que acá habría mucho más empleo, habría mucho más empleo. ¿Bien? ¿Ven? El empleo óptimo en un caso 1 sería este. ¿Lo notan? Pero no es el óptimo el que está puesto ahí, sería este. A su vez, pregunta. Recuerden que era la única firma que generaba empleo y esta firma fijaba el salario que quería. ¿Cuál es el salario que va a fijar para que L estrella personas quieran de manera óptima trabajar para él? A ver, opciones. ¿Este punto o este otro? ¿El de arriba o el de abajo? Recuerden que el objetivo es que ella tiene que fijar un salario de modo tal de que L estrella personas quieran de manera óptima trabajar para él. Entonces, ¿dónde leo cuál es el salario que tengo que fijar para que esas personas trabajen para él? En la inversa de oferta. ¿Está? Entonces, el salario que les va a fijar, va a ser este. Ese es el salario óptimo que les va a fijar. Este. ¿Lo notan? Cuando en competencia perfecta, si hubiese sentido el caso 1, hubiese generado mucho más empleo e incluso un salario mayor. O a su vez, también puedo ver de que si estas mismas L estrellas personas hubiesen sido contratadas en un mercado tipo caso 1, la remuneración que hubiesen recibido sería la que indicaría esta, el W de caso 1. ¿Está bien? Esa diferencia salarial, que ya vamos a calcular dentro de un rato, es lo que vamos a llamar, esa diferencia salarial, es lo que vamos a llamar la explotación monopsonística. EMS. Explotación monopsonística. Y lo vamos a definir como el menor salario que se le paga a un individuo como consecuencia de que esta firma es la única que genera empleo en esta región. Es un monopsonio, caso 3. ¿Queda claro? Profe, o sea, la parte que hizo ahí los puntos con rojo, ¿sería dentro de este caso 3? El 3 comparado con el 1. A ver, lo que está en la estrella, tanto el W estrella como este L estrella, ¿sí?, es el óptimo del caso 3. Voy a poner acá, estrella significa óptimo para el caso 3. O sea, este salario y esta contratación de empleo. Los otros números que he marcado son las situaciones hipotéticas de si esto hubiese sido caso 1. Por ejemplo, yo marqué este óptimo diciendo acá, este sería el empleo que se contrataría si fuese caso 1 y se pagaría un salario que estaría por acá si fuese caso 1. Y también dije de que si estas personas hubiesen sido contratadas en un caso 1, hubiesen sido remuneradas a este salario, W del caso 1. Esas son las comparaciones que hice fuera de las versiones de estrella que yo puse ahí. Lo relevante de esto es que el óptimo, llamado de acá el estrella, el óptimo surge de despejar de acá, L, y ahí surge el L estrella y después el salario estrella. ¿Está bien? Las versiones de estrella son las óptimas. A ver. ¿Sí? Fíjense que todo esto que está hecho en general, bien abstracto, cada una de estas cosas, esta gráfica no es una gráfica caprichosa, sino que todo esto lo hemos demostrado. La función de oferta tiene pendiente positiva.
el costo marginal del factor está por encima de la función de oferta, siempre. Y el valor del producto marginal es una función decreciente, como la mostramos hace un rato. ¿Está bien? Cuando en la otra hora. Bien, o sea que esto sería una representación global para cualquier empresa que en caso 3, sea cual sea la función de producción que tenga y sea cual sea la función de oferta laboral que enfrente. Y sea cual sea el precio al cual pueda vender el bien en el mercado X. ¿Está? ¿Queda claro? Lo ilustramos ahora con un ejemplo. Y con esto cerramos. Ejemplo. Ejemplo. Precio. 8 pesos. Precio en el bien X, ¿no? El bien final. Función de producción. 3L a la 0,5. Y función inversa de oferta. Supongamos que es 4 por L, una función muy simple. Esta sería la estructura de datos de un ejemplo en el caso 3. Bien. Con esto, fíjense que con esto deberíamos poder armar la función de beneficios. A ver. Maximizar beneficios totales. Igual a, recuerden la estructura, P P XL, como colocado acá. Precio por la función de producción. ¿Sí? Menos el W de L, que es la inversa de oferta, por L. El precio es 8. La función de oferta es 3L a la 0,5. Y acá va la inversa de oferta. Entonces tengo que calcularla de acá. A ver, vamos a cambiar los datos, perdón. Acá yo ya se los di a la función de inversa, pero lo más común es que yo les dé la directa y ustedes tengan que calcular la inversa. Vamos a hacer este caso porque es más general, más difícil. Entonces, vamos a suponer que esta es la función de oferta, que es que es 4L. Entonces de acá, de esta función, yo puedo despejar la inversa de oferta. Y la inversa de oferta, ¿cuánto va a ser? W igual a, perdón. Ahí está, esa es la función de oferta, no la inversa, sino la función de oferta. Para cada salario, esta persona decide cuántas horas va a trabajar. Para cada salario vigente, esta es la oferta de todo el mercado. Para cada salario que la firma fije, esto indica cuántas horas van a querer trabajar en conjunto todo la oferta de la región. La inversa de oferta, yo despejo W y me queda un cuarto de L. ¿Está bien? Un cuarto de L, o L sobre 4. Entonces, para cada L que yo enchufe acá, esto me dice cuál es el salario que yo debería pagar. Entonces, menos un cuarto de L por L, estos son los costos laborales. Noten de que si yo quiero contratar más personas, fíjense, el salario a pagar es mayor. Esta es una función creciente en L. L es mayores que yo quiero colocar acá, mayores salarios yo tengo que pagar por la cantidad de personas que quiera contratar. Bien, noten que ahí está la estructura, función de costo total del factor. Acá yo puse una función de oferta muy simple para no complicar. Y así va a ser también en parciales y finales. No vamos a complicar demasiado la función de oferta. ¿Queda claro entonces cómo quedaría el formato?
Entonces acá quedaría 24, Sí. L a la 0,5, menos un cuarto de L cuadrado. Esta es la función de beneficios que hay que maximizar en función de L. Bueno, condición de primer orden. Derivo el beneficio total con respecto a L. ¿Y esto qué me queda? El 0,5 baja al frente, con el 24 coloca un 12. L a la menos 0,5 menos este 2 que baja al frente me coloca 2 cuartos, o sea, un medio de L igual a 0. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Vamos a colocarlo en otra hoja, mejor. Lo voy a colocar acá. De acá. ¿Cómo despejamos L? Colocamos 12, L a la menos 0,5 igual a un medio de L. ¿Sí? ¿Y ahora qué podemos hacer? Podemos pasar este un medio multiplicando. Entonces me quedaría 12 por 2. 12 por 2. Y este L a la menos 0,5, de este lado me quedó un L. Lo paso, ¿cómo? L a la 0,5, lo paso al otro miembro, sería dividiendo. O sea, sería así. L a la menos 0,5 a la menos 1. ¿De acuerdo? Continúo acá. Sí. ¿Sí? 12 por 2, 24. 24 igual a menos 1 con menos 0,5, producto de potencia igual, los exponentes se multiplican, entonces me quedaría 0,5 positivo. Sí. L a la 1 por L a la 0,5, o sea, tengo acá L a la 1,5. Producto de potencia igual, los exponentes se suman. Y acá, bueno, el L estrella es 24 elevado a la 1 dividido 1,5. ¿Sí? O raíz 1,5 o elevado a la 1 sobre 1,5, como prefieras. ¿Y eso cuánto es? 8,32. 8,32. Vean, 8,30. Esta es la cantidad óptima. Bueno, ahora vamos a hacer algunas gráficas. Vamos a hacer algunas gráficas de esto. Acá tenemos, bueno, el L y acá, bueno, muchas cosas, salarios y otras cosas más que vamos a repensar ahí. Fíjense las funciones. La función de oferta era 4W y la inversa de oferta un cuarto de L. Entonces, lo que tenemos acá es W de S igual a un cuarto de L, esa es la oferta, pendiente un cuarto. Fíjense que el costo marginal del factor, a ver si lo logran identificar. Fíjense que esto que está acá
Esto es el ingreso total del factor, esto es el costo total del factor. Cuando yo lo derivé, esto quedó el valor del producto marginal, esto es el valor del producto marginal, y esto que está acá, 1/2 de L, es el costo marginal del factor. Este es el costo total del factor. Cuando yo lo derivé, le resté la derivada de esto con respecto a L, y eso era la definición del costo marginal del factor. Entonces lo anotamos acá eso. Costo marginal del factor es 1/2 de L. La inversa de oferta era 1/4 de L. Entonces fíjense que si 1/4 de L tiene pendiente 1/4, y el costo marginal del factor tiene pendiente 1/2. Entonces, ¿cómo va? ¿Por arriba o por abajo? Así, vamos con ordenada origen 0. Y esto es el costo marginal del factor con pendiente 1/2. ¿Lo ven? Esto me confirma eso que ya habíamos demostrado para todas las funciones de oferta, bueno, que efectivamente el costo marginal del factor está por arriba de la inversa de oferta. ¿Bien? Y necesitamos ahora graficar el valor del producto marginal. Lo anotamos de nuevo acá. El valor del producto marginal es cuando derivé el ingreso total del factor, que es precio por producto marginal. Valor del producto marginal, veo que está acá ya calculado, y esto es 12 por L a la menos 0,5. Este L a la menos 0,5 es una función racional, porque es 12, si quieren esto es 12 dividido L a la 0,5. Bien, L a la 0,5, y eso es una función racional. Lo ponemos en amarillo. Más o menos así. Esto es el valor del producto marginal. Y el óptimo, ¿dónde se daba? El óptimo se daba acá. Sí. ¿Sí? Ahí se daba el óptimo. Y ese óptimo es el 8,32. Ahí está el 8,32, el óptimo, el L óptimo. ¿Bien? ¿Cuánto se paga a estos trabajadores? Se les paga esta expresión. La firma quiere contratar 8,32 personas. Bueno, ¿cuánto hay que pagarle? Bueno, lo que indique la inversa de oferta, porque la inversa de oferta era justamente cuánto hay que pagar a las personas para que 8,32 quieran trabajar para mí. Bueno, 8,32 dividido 4, ¿cuánto da? Da 2,08. 2,08. Bien. 2,08. Ese es el salario óptimo, bien, que se le está pagando. Después acá con esta función no lo hicimos, pero el salario óptimo es 2,08. El salario óptimo es 2,08. Bien. Ahora, estas 8,32 personas, si hubiesen trabajado en un mercado de competencia perfecta, hubiesen sido remuneradas al valor de su producto marginal. ¿Sí? Recuerdan que el salario que se les paga en el caso 1 es justamente el valor del producto marginal. A cada persona, en un mercado de competencia perfecta, que es el más equilibrado de todos, el más eficiente, cada persona recibe un salario exactamente igual a el incremento de ingresos que le genera la firma a haberlo contratado. Ese es el salario justo. ¿Cuánto vale un trabajador para una firma? El valor del producto marginal. Es decir, ¿cuánto vale para una firma? Bueno, vale el valor de las unidades extra que me genera esta persona para poder vender. Eso es en el caso 1. Entonces, estas personas, estas 8,32, hubiesen sido remuneradas a este valor. Fíjense que en la curva amarilla, si evalúo los 8,32, bueno, lo podemos hacer. El valor del producto marginal evaluado en el L óptimo sería 12 dividido 8,32
a la 0,5. ¿Y eso cuánto da? 4,16 creo. 4,16. Bien, eso es, 4,16. O sea que 4,16 es el salario que hubiesen recibido las 8,32 personas si hubiesen sido contratadas en un ambiente bajo caso 1. Esa diferencia salarial entre eso y eso, esa diferencia salarial, 4,16 y 2,08, que creo que es el doble justo, esa diferencia es lo que vamos a llamar la explotación monopsonística. El hecho de que sea la única firma que genera empleo en esta región hace que la firma se aproveche de esto y les termine pagando un salario 2,08 pesos menos que lo que hubiesen sido remuneradas estas 8,32 personas en una situación de competencia perfecta. ¿Está bien? Así es como hemos calculado. Hemos comparado el salario óptimo que paga el caso 3 contra el salario equivalente que hubiese regido en un mercado bajo caso 1. ¿Queda claro? Profe, ¿puede repetirlo lo de la explotación, eso monosonística? Claro, ¿esto cómo surge? Yo comparo el salario óptimo que se les termina pagando efectivamente en este sector, que es este, el 2,08 es el salario óptimo que se paga. Lo comparo con el salario que hubiese estado vigente si estas 8,32 personas hubiesen estado empleadas en caso 1. Entonces, ¿qué hago? Estas 8,32 le evalúo en el valor del producto marginal, que es lo que hubiesen sido remuneradas en el caso 1. Esta. En el caso 1, esas serían remuneradas a un salario W. Entonces, el valor del producto marginal, cuando yo lo evalúo en 8,32, me da 4,16. 4,16 es, ¿qué es lo que es 4,16? Significa que si en esta firma se contrata una persona extra, esa persona extra le genera a la firma 4,16 pesos extras. Entonces, 4,16 pesos extra es lo que está dispuesto a pagarle a un trabajador extra, porque es justamente lo que le genera. Hasta eso está dispuesto a pagar. Sin embargo, esa firma no paga 4,16, paga 2,08. Esa diferencia, que por casualidad también da justo 2,08, esa diferencia salarial, esos 2 pesos,08 de menos que paga una empresa bajo caso 3, es lo que llamamos la explotación monopsonística. Y se debe al hecho de que esta firma, al ser la única que genera empleo en esta región, se aprovecha de la situación y paga 2,08 pesos menos que lo que se hubiese pagado a estos trabajadores si hubiesen estado en una situación en donde hay muchas firmas generando empleo en la región. Caso 1. ¿Queda claro? Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Ahí está. Bien, queda un caso más, pero lo vamos a dejar para la semana que viene. Bien. Bueno, de tareas. ¿Qué tenemos de tareas? La primera era una tarea teórica, que era hacer esa demostración. La segunda tarea que lo escribimos ahora va a ser demostrar que el costo marginal del factor siempre es mayor que la inversa de la oferta laboral. Ese es un punto que tienen que demostrar. Geométricamente, conceptualmente y con la derivada que hicimos recién. Ese es uno. El otro son algunos ejercicios. Les voy a dar 2 ejercicios. Para el caso 2, para el caso 3. Para el caso 2,
función de demanda (90 sobre P al cuadrado) of, esto es demanda, de X. Esto es función de producción, 2L a la 0,5, esto es función de producción, y salario de 8 pesos. Para el caso 3, precio del producto, 7 pesos. Oferta laboral, W, y función de producción, 4L a la 0,5. ¿Qué es lo que tienen que calcular? El L óptimo, el volumen de producción óptimo, el precio óptimo, gráficas y la explotación monopólica. Este otro que tienen que calcular: el L óptimo, el salario óptimo, la producción óptima, gráficas y explotación monopsónica. ¿Está bien? Bueno, y con eso van a poder ejercitar, bueno, cada una de las cosas que hemos hecho hoy. Y bueno, mucho énfasis en la parte conceptual, la parte de demostraciones y demás. ¿Bien? ¿Queda claro? Sí, profe.